Increíble transformación, la niña que vivió como un perro, hasta que un CEO reveló su destino. Sofía, a sus 12 años, había aprendido a sobrevivir en las calles polvorientas de un pequeño barrio en México, rodeada de un grupo de perros callejeros que habían encontrado en ella un refugio y un sentido de pertenencia. Su madre, una mujer de carácter fuerte, le enseñaba cada día sobre el valor del respeto y la honestidad, pero en medio de la pobreza y el desempleo que ahogaban a su familia, Sofía sentía que su vida no tenía valor. En su mente, la lucha diaria de su madre se convertía en un eco incesante: no hay que olvidar de dónde venimos. En esos momentos de reflexión, el peso de la invisibilidad la aplastaba, ahogando sus sueños y su identidad. Era un caluroso día de verano cuando un CEO de una importante empresa multinacional llegó al barrio. Mientras recorría las calles, sus ojos se posaron en Sofía, sentada en la sombra de un árbol, rodeada de sus leales compañeros de 4 patas. Esa imagen lo conmovió profundamente. Jamás había visto a una niña tan llena de vida y al mismo tiempo tan olvidada por el sistema. Al acercarse, sus miradas se cruzaron, y en ese instante, el CEO sintió que abandonaba su mundo de privilegios. La pregunta que surgió en su mente era desconcertante: ¿cómo podía una niña estar sola en el mundo, viviendo como un perro? Sofía sentía que la atención de aquel hombre la consumía. Había sido invisible durante tanto tiempo que su mente se debatía entre el miedo y la esperanza. La posibilidad de que alguien quisiera ayudarla despertaba en su interior emociones contradictorias. Pero, ¿dónde quedaba su lealtad hacia su madre y las enseñanzas que le había impartido? Por un momento, cada segundo se volvía un mar de ansiedad y dudas, un tirón desgarrador en su pecho. La lucha por agradar a su madre y al mismo tiempo explorar un nuevo mundo comenzaba a desgarrar su ser. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El CEO decidió que no podía marcharse sin dejar un rastro de esperanza. Comenzó a invertir tiempo y recursos en ella. Sofía descubrió su habilidad para el arte y el diseño, una chispa que había permanecido oculta, como su verdadero valor. Pero con cada paso que daba hacia el descubrimiento de su potencial, una sombra de angustia se cernía sobre su hogar. Las palabras de su madre resonaban en su mente: la familia primero. No olvides de dónde venimos. La presión de ayudar a su madre mientras se deslizaba hacia un nuevo camino la dejó atrapada en un conflicto emocional profundo. ¿Podría realmente abrirse a este nuevo futuro sin perder lo más preciado que tenía? Un álbum viejo, lleno de bocetos de su abuela, apareció en su vida para revelarle secretos de su legado, pero también para profundizar la batalla que libraba en su interior. Ahora sabía que su arte era una conexión con algo más grande que ella misma, y a la vez temía que cada decisión la alejaba del hogar y de su madre. El eco de sus dudas reverberaba en las calles, dejando a Sofía en un inquietante cruce de caminos, con cada elección susceptible de cambiar su vida para siempre. La ansiedad se acumuló mientras se preguntaba: ¿qué debía priorizar, su futuro o su familia? La respuesta a esas preguntas seguiría latiendo en su interior, llevándonos a cuestionar lo que verdaderamente significa encontrar el propio valor en un mundo que parece haber olvidado tu existencia. Sofía se despertó aquella mañana con el sol filtrándose a través de la ventana de la pequeña habitación que ahora compartía con su madre. La luz dorada iluminaba el polvo en el aire, pero no pudo disipar las sombras de incertidumbre que la acompañaban. Se levantó, sintiendo el peso de las expectativas y sueños entrelazados, los de su madre, los suyos propios y los del CEO, quien no había dejado de insistir en su potencial. Mientras desayunaban, Sofía observó a su madre, quien con un gesto de cuidado sirvió los frijoles en un plato desgastado. Aquel simple acto de amor la llevaba a cuestionar si debía seguir desempeñando el papel de hija responsable o aceptar la invitación a un mundo en el que podía crecer verdaderamente. Una parte de ella anhelaba las oportunidades que se abrían a su paso, otra parte, más poderosa, temía dejar atrás a su madre.
A veces, las decisiones más difíciles son las que nos definen, pensó Sofía, recordando las palabras que le habían dicho en la escuela. Eso resonaba con fuerza en su corazón, volviéndose una constante que marcaba su día a día. Se dirigió al taller de arte que el CEO había creado para ella en un pequeño edificio del barrio, donde los sonidos de risas y colores vibrantes se entremezclaban. El espacio era un refugio, un lugar donde sus miedos se transformaban en intuiciones más creativas. Allí, comenzó a experimentar con acuarelas, mezclando los colores como si cada trazado pudiera liberarla de las cadenas que la mantenían en el pasado. Pero con cada pincelada, la presión de lo que dejaba atrás se hacía aún más tangible. Su mente era un torbellino, reflexionando sobre si debía involucrarse más profundamente en ese nuevo mundo, donde cada día parecía prometedor, o si, en cambio, debería regresar a la calle que tanto había significado para ella. Sin embargo, cuando se sumergía en el arte, se sentía viva, cada línea dibujada contaba su historia. Una tarde, el CEO la invitó a una reunión privada en su oficina. Sofía, veo en ti un futuro brillante. ¿Por qué no te unes a mí en la presentación de un nuevo proyecto que conecte el arte con la educación en comunidades desfavorecidas? Tu historia es inspiradora, le dijo. Sofía sintió un escalofrío recorrerla. Era una oportunidad única pero también un cambio monumental. Ahora, ¿cómo podría declinar esa invitación sin sentirse desagradecida? La respuesta era simple y compleja a la vez: enfrentarse a sí misma. En la soledad de su habitación esa noche, se planteó lo que realmente deseaba. Sabía que no podía vivir a la sombra de la responsabilidad materna ni abandonarse al camino del desinterés. Tenía que encontrar un equilibrio. Las palabras de su madre resonaban en su cabeza mientras brillaban las luces de la ciudad a través de la ventana. Era el recuerdo de su promesa de no olvidar de dónde venía, combinado con la urgencia de liberarse de las limitaciones que la habían mantenido prisionera. Fue ahí cuando decidió que la única forma de honrar sus raíces sería crecer, pero sin perder el sentido del compromiso con su familia. Con el corazón latiendo en una mezcla de emoción y temor, Sofía tomó la decisión de presentarse al proyecto. Sabía que cada paso tenía que ser organizado, un compromiso que amalgamaba su regalo artístico y su responsabilidad hacia su madre, quien la había inspirado a ser fuerte. En su búsqueda por encontrar respaldo y apoyo, Sofía comenzó a esbozar cómo llevaría su arte a un público más amplio. Pero lo que no pudo prever era la llegada de alguien inesperado que volvería a cuestionar sus elecciones. Un antiguo amigo de su madre, alguien que había conocido el sufrimiento y los sacrificios de su familia, apareció en su vida y parecía determinado a arruinar todo lo que había construido al insinuar que el cambio significaba traición. La angustia se apoderó de Sofía, sumiendo su mente en un abismo de dudas. ¿Estaría la balanza de su vida inclinándose a un lado peligroso? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, pero necesitaba enfrentarse a sus propios miedos primero, en un esfuerzo por defender lo que había comenzado y lo que aún podía existir. La lucha personal apenas comenzaba. ¿Podría Sofía encontrar la valentía para defender su transformación en medio del asedio a su identidad? La incertidumbre abriría las puertas de un futuro donde cada elección contaría. Sofía se despertó aquella mañana con la luz del día desafiando la penumbra que aún se aferraba a sus pensamientos. Era un nuevo día, pero las conversaciones con su antigua amiga y ahora desencadenante de dudas, Clara, resonaban aún con fuerza. Clara había planteado interrogantes que Sofía no podía ignorar. ¿Estaba realmente dispuesta a dejar atrás sus raíces en busca de un futuro incierto? A pesar del apoyo del CEO y las posibilidades que se avecinaban, la inquietud era una visitada constante. Mientras se preparaba para el taller, repasaba cómo los colores de su paleta se habían convertido en una metáfora de su vida. A veces vibrantes y llenos de esperanza, otras veces opacos y llenos de miedo. El lienzo frente a ella era una representación de su lucha interna. Sofía sabía que debía aprovechar su arte no solo como una salida creativa, sino como una forma de manifestar sus emociones y experiencias. Sin embargo, había una presión adicional que crecía con cada trazo, la expectativa de su madre, un eco constante de sacrificio y lealtad. Ese día en el taller, el CEO se acercó para preguntarle sobre sus ideas para el proyecto. Claramente emocionada, Sofía lanzó sus planes al aire, visualizándose en el futuro, guiando a otros niños a encontrar su voz a través del arte. Pero, ante su entusiasmo,
Una sombra de duda se cernió sobre ella cuando recordó las palabras de Clara: ¿y qué pasará con tu madre? ¿La dejarás atrás? La idea golpeó más fuerte de lo que esperaba. A medida que los colores se mezclaban en su paleta, Sofía se dio cuenta de que había un conflicto dentro de ella que necesitaba ser resuelto. La búsqueda de su identidad personal no podía, ni debía, estar separada de la conexión que tenía con su madre. Su arte era una parte vital de su ser, pero no era el único triángulo que sostenía su vida. Aquella tarde, en medio de pinceladas y charlas con otros jóvenes artistas, comenzó a reflexionar sobre la posibilidad de integrar a su madre en su proceso creativo, en lugar de distanciarse de ella. Quizás crear juntas un mural podría ser el primer paso para compartir su nueva vida. La idea le dio algo de aire, la chispa que necesitaba para avanzar. Sin embargo, toda esta euforia y resolución se desvaneció cuando recibió un mensaje de Clara. ¿Qué harás cuando todos se den cuenta de que el arte solo es un capricho? Te están utilizando, Sofía. No lo olvides. La pregunta quedó flotando en su mente, causando que su pulso se acelerara. ¿Era realmente solo una ilusión? Pensar en su madre la hizo reexaminar su decisión de tomar esa dirección. Tenía que ser fuerte, pero las palabras de Clara eran como dagas que se hundían en sus dudas más oscuras. Con el corazón latiendo con fuerza, Sofía decidió que no podía dejar que esos pensamientos la dominaran. Pasara lo que pasara, tenía que encontrar su voz. Era hora de hacer una decisión valiente, confrontar no solo a Clara, sino también sus propios temores. En su mente, trazó un plan para hablar con su madre, compartir su ambición y pedirle que fuera parte de ella. Al día siguiente, con el nervio carcomiéndola por dentro, se sentó en la mesa del desayuno, buscando las palabras adecuadas. La visión de su madre, sumergida en libros de cuentas y con una mirada cansada, la impulsó aún más. Las tradiciones y colisiones entre el pasado y el futuro danzaban en su mente. Ya no era solo una artista emerging, era una mujer en busca de su lugar en el mundo, decidida a reclamar su destino a pesar de las voces que la rodeaban. La determinación brillante que había sentido al principio comenzaba a florecer de nuevo. ¿Sería capaz de elevar su voz sobre las dudas ajenas? Sofía sabía que la conversación que tendría con su madre definiría su camino. Estaba lista para enfrentarse a lo que fuera necesario, convencida de que sólo así podría legitimar su viaje. Con esta nueva resolución, se levantó de la mesa, lista para enfrentarse a su madre. La promesa de una conversación difícil se cernía en el aire, pero también había una chispa de esperanza. La decisión estaba tomada y, sin embargo, un oscuro secreto sobre el pasado de Clara podría romperlo todo. La tensión crecía, y con ello, el inmejorable deseo de descubrir la verdad. Sofía respiró hondo antes de entrar en la sala. La conversación que venía la llenaba de ansiedad, pero también de un propósito renovado. La luz del día se filtraba a través de las ventanas, iluminando el espacio de manera que las sombras que antes la asediaban parecían desvanecerse. Con cada paso que daba hacia su madre, sentía que se acercaba a su futuro, una sensación de determinación que había estado ocultando. Al cruzar la puerta, vio a su madre organizando papeles en la mesa, una imagen que evocaba años de sacrificio y dedicación. Sin dejar que la presión la abrumara, Sofía decidió que debía ser clara, no podía permitir que el eco de las expectativas la sumergiera nuevamente en el silencio. Había llegado el momento de articular sus sueños. «Mamá, ¿podemos hablar?». Sofía sintió que su voz era más fuerte de lo que esperaba, pero su corazón palpitaba con escepticismo. Sin embargo, su madre levantó la vista, y por un instante, Sofía vio una mezcla de curiosidad y preocupación. «Claro, hija. ¿Qué ocurre?». La voz de su madre era suave, pero el peso de las palabras venía cargando un mar de emociones a bordo. Sofía tomó asiento, sabiendo que no podía evadir el tema. «He estado pensando en mi arte, en lo que quiero hacer. Quiero dirigir un proyecto que ayude a otros a encontrar su voz a través de la pintura, pero, no quiero que eso signifique dejarte atrás». Las palabras fluyeron como pintura sobre un lienzo, expandiéndose en su mente mientras se formaban. La mirada de su madre se tornó seria. «¿Y qué harás si el arte no te lleva a ningún lado? No quiero que te hagas ilusiones». La advertencia provenía de un lugar de amor,
pero cada palabra era como un clavo en el ataúd de sus esperanzas. Pero tengo que intentarlo. El arte es lo que me hace sentir viva, y creo que si trabajamos juntas, podríamos crear algo especial. Un mural, por ejemplo, algo que hable de nuestras historias, de nuestras raíces. Sofía sintió que su propuesta resonaba en el aire, contagiando algo de optimismo a esa conexión que deseaba cultivar. Su madre la miró, y la tensión en el ambiente se tornó más palpable. No estoy segura de si eso es lo que necesitas, Sofía. La vida no siempre es color de rosa. Se vea o no, siempre habrá un precio que pagar. Hubo un silencio denso, lleno de un matiz de complicidad y protestas internas. Sofía sintió que la convicción en su propuesta comenzaba a tambalearse, pero se reafirmó. ¿No sería hermoso mostrarle a los demás que no están solos? Que hay caminos que se pueden trazar, incluso cuando parecen inalcanzables, propuso, sintiendo una fuerza interna renovada. La idea de un mural donde ambas pudieran colaborar, de alguna manera, representaba no solo su arte, sino también un nuevo comienzo. Su madre suspiró, como si todas las inseguridades encerradas en años de decisiones pasadas fluyeran por un instante. Lo pensaré, respondió al fin, su voz firme pero tintada de aceptación velada. Sofía sintió un estallido de esperanza, como si hubiera destapado una parte de su mundo que había estado esperando salir a la luz. Sin embargo, al mirar a su madre, se dio cuenta de que no solo había una lucha interna entre ellas. Desde lo profundo, un resquicio de incertidumbre continuaba ardiendo en su mente, alimentado por el oscuro mensaje de Clara. Decidió que esa conversación sería solo el inicio. La voz de su amiga retumbaba en su cabeza, sugiriendo que el camino del arte podía ser una ilusión, una trampa disfrazada de oportunidad. Mientras ambas abandonaban la charla de manera momentánea, Sofía se dio cuenta de que debía estar lista para lo que vendría. Un último eco de la conversación se posó en su mente. ¿Sería capaz de lograr que su visión artística perdurara si seguía escuchando a quienes la rodeaban? La decisión no solo afectaría su carrera, sino la relación con su madre y con su propio futuro. Un nuevo compromiso se formó en su pecho. No solo quería ser artista, necesitaba ser un puente entre su madre y su vocación. Pero en medio de esa determinación, una revelación sobre Clara estaba al acecho, y el secreto que portaba podría cambiar el rumbo de su vida para siempre. La relación con su madre podía ser la clave, pero aún había más que descubrir. Sofía se sentó en su habitación, rodeada de pinceles y lienzos, sintiendo como el eco de su conversación con su madre reverberaba en sus pensamientos. El compromiso de ser un puente no solo la desafiaba a sí misma, sino que la confrontaba con la necesidad de tomar decisiones audaces. La presión que sentía no provenía únicamente de su familia, sino de su propio deseo de avanzar de una manera significativa. Las sombras del miedo y la duda se cernían sobre ella, pero había una chispa de determinación. Mientras observaba los colores en su paleta, Sofía recordó lo que Clara había dicho, con una avidez casi cínica: el arte no paga cuentas. Esa afirmación pesaba en su mente. Se cuestionó a sí misma, ¿estaba realmente dispuesta a arriesgar su estabilidad por un sueño? Sofía sabía que la ruta hacia el arte no solo implicaba creatividad, sino también una férrea voluntad para enfrentar las expectativas y los desafíos, tanto externos como internos. Tomó un profundo respiro y decidió que no podía dejar que la opinión de Clara anulara su pasión. Con un pincel en la mano, empezó a esbozar una idea para el mural que había compartido con su madre. Las formas comenzaban a cobrar vida, figuras en movimiento, colores vibrantes que representaban la lucha y la esperanza. Estaba plasmando no solo su historia, sino también la de su madre, un homenaje a las raíces que tanto la habían moldeado. Mientras el mural tomaba forma, la ansiedad se transformó en un torrente de energía creativa. Era un momento decisivo. Cada trazo no solo era un paso hacia su objetivo artístico, sino una declaración de su compromiso personal. ¿Y si lo que hacía era una trampa, como decía Clara? Sofía decidió que tenía que averiguarlo. Cada día que pasaba sin buscar la respuesta se sentía como una traición a su propio camino. Una mañana, al salir a comprar más suministros, se encontró con una galería de arte local. Sin pensarlo dos veces, entró. Observando las obras de otros artistas, resolvió que debía presentarse y mostrar su propio trabajo. La idea la asaltó como un torrente.
quizás un pequeño evento donde pudiera proponer su mural y la idea de trabajar con su madre. En ese instante, Sofía se dio cuenta de que su arte no era simplemente una expresión, podría convertirse en una plataforma para conectar, para inspirar a otros a encontrar su voz a través de la pintura. Regresó a casa llena de convicción y, a pesar de la creciente autoexigencia, sabía que debía avanzar. Se dio cuenta de que su próximo paso sería hablar seriamente con su madre sobre el mural, sobre cómo hacer de su sueño un proyecto tangible. Debería presentarse con una propuesta firme y bien elaborada. No podía permitir que las dudas la dominaran. Mientras la tarde caía, un grupo de jóvenes llegaba al parque cercano, ella los observó y algo dentro de ella resonó. Sabía que su voz no solo podía ser suya, había algo más grande en juego. Empezó a pensar en cómo su mural podría ser un faro para quienes se sintieran perdidos y anhelaran ser escuchados. Sofía sintió que sus pulsaciones aceleraban, motivada por la posibilidad de manifestar su visión. Sin embargo, una parte de ella seguía atenta al secreto sobre Clara. Si la revelación que escondía su amiga resultaba ser un obstáculo o un catalizador, debía estar lista. La necesidad de entender esa conexión se volvió más inmediata, más urgente. La red de relaciones personales que tejía en su vida artística era vital, pero iba más allá de las expectativas familiares. Sofía se preguntó, ¿sería capaz de transformar no solo su arte, sino también la relación con las personas que más amaba? Un nuevo horizonte se abría ante ella, lleno de oportunidades y desafíos. Y mientras se perdía en sus pensamientos, comprendió que el verdadero viaje apenas comenzaba. La revelación que Clara guardaba podría ser la clave para un cambio radical en su vida. La acción se desplegaría pronto. Era solo cuestión de tiempo antes de que las fuerzas la empujaran hacia un camino que no podía prever, un camino que prometía desenredar complejidades en su vida que nunca había imaginado. La transformación estaba en marcha, y lo que estaba por venir podría cambiar todo. Con una determinación renovada, Sofía se sentó frente a su lienzo, su mente en ebullición. Cada pincelada que daba la acercaba a una versión más auténtica de sí misma, donde su voz artística comenzaba a hacerse eco. A pesar de la presión que sentía, de las dudas que andaban al acecho, aquellas sesiones de pintura se volvían momentos de revelación personal. No solo estaba creando un mural, estaba construyendo un puente hacia su futuro. Decidida a presentar una propuesta a su madre, comenzó a investigar cómo estructurarla. Leía libros sobre gestión de proyectos y arte colaborativo, buscando maneras de comunicar su visión de forma convincente. Se percató de que para poder transformar su sueño en realidad, necesitaba no solo talento, sino un enfoque riguroso. Esa claridad le dio fuerzas. Su arte no podía existir en un vacío, necesitaba un marco, una base sobre la cual erigir su labor creativa. Mientras recopilaba ideas, una frase resonó en su interior: el arte puede ser tu voz, pero debe haber un plan detrás. Se demostró a sí misma que podía afrontar la oposición de Clara y las dudas de su madre. Así, preparó un boceto de su mural y un esquema que incluía materiales, tiempos y el mensaje que quería transmitir. Había empezado a ver su obra no solo como una expresión personal, sino como una propuesta profesional seria. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de acción. Llenó su habitación de notas, colores y gráficos. Cada pequeño avance la llenaba de energía, una forma de manifestar una identidad que durante tanto tiempo había estado reprimida. Empezó a hablar de su proyecto con cierto entusiasmo a sus amigos más cercanos, quienes la apoyaban y la animaban a seguir adelante. Esta retroalimentación la impulsó a analizar más profundamente su propuesta y a ajustarla aún más, cada revisión un paso hacia la autenticidad. A la par, el secreto de Clara seguía acechando. Mientras Sofía se enfocaba en su arte, la sensación de urgencia se hizo más presente. Había algo crucial que podría cambiar su perspectiva por completo, una información que podría brindarles a ambas una salida a los límites que habían establecido en sus vidas. Sofía sabía que tenía que enfrentar a Clara. La expectativa crecía, como si cada día que pasaba se construyera una tensión aún mayor entre ellas. Una tarde, mientras revisaba sus notas, recibió un mensaje de Clara pidiendo verse. La invitación la llenó de incertidumbre. Era el momento en que debían desterrar las sombras y enfrentar lo que realmente había entre ellas. Pero,
y si los temores que había cultivado la mantenían a distancia de un potencial rejuvenecimiento de su amistad. Sofía se sintió dividida. Ese encuentro podría ser un punto de inflexión no solo para su relación con Clara, sino para su propio viaje artístico. La idea de que la revelación pudiera ser tanto liberadora como un desafío, la hizo dudar y emocionarse a la vez. Su mural no sería solo un homenaje a su madre, sino una declaración de su valía y una forma de confrontar las voces que habían tratado de silenciarla. La noche anterior a su encuentro, el estrés y la anticipación invadieron su mente. Mientras miraba el lienzo en blanco, se prometió que no importaba lo que sucediera, debía estar lista para afrontar la verdad, tanto de su amiga como de su propio camino, que parecía bifurcarse en direcciones inesperadas. Con una mezcla de ansiedad y determinación, Sofía se acostó, sabiendo que al día siguiente se enfrentaría a una verdad que podría cambiarlo todo. El destino estaba próximo, y su corazón latía con la inminencia de una revelación que, como un golpe de pincel en el lienzo, podría transformar su obra de vida por completo. El encuentro con Clara no fue como Sofía había imaginado. Al llegar al café, una mezcla de nervios y expectativas la envolvió, forcejeando en su interior. Clara parecía distante, sus ojos ausentes como si el peso del secreto que guardaba la hubiera sumido en una atmósfera densa. Sofía respiró hondo, decidida a romper el hielo. «Hola, Clara. Gracias por venir», inició, tratando de mantener una voz firme. Sin embargo, sintió que la inseguridad se filtraba en cada palabra, como una grieta en su confianza. «Hola, Sofía», respondió Clara, con un tono que no convencía a ninguna de las dos. La tensión era palpable, como una cuerda a punto de estallar. Sofía, con la determinación afilada, decidió no dar marcha atrás. Le entregó a Clara un pequeño boceto de su mural, con el que había estado trabajando. «Quiero que veas esto. Es mi proyecto. Estoy lista para hacer algo relevante con mi arte. Quiero que sea un reflejo de lo que sentimos», dijo, cada palabra cargando el peso de su ambición. Clara tomó el boceto, y por un instante, su expresión cambió. Pero rápidamente se tornó sombría, como si una sombra apareciera en su rostro. «Sofía, esto es increíble», pero ese pero estaba impregnado de un eco de advertencia. En su interior, Sofía se sintió frenética, compitiendo con las imágenes de su mural, las noches sin dormir y los colores que su mente había convertido en un mantra. ¿Pero qué? ¿No crees que pueda funcionarlo?, preguntó, la vulnerabilidad asomándose como un rayo en medio de la tormenta. «No se trata solo de eso. Hay algo que necesito contarte. He tenido mis propios desafíos, cosas de las que no he hablado contigo», admitió Clara, su voz temblando bajo el peso del silencio que había construido entre ellas. Cada palabra era un ladrillo que se deslizaba hacia un abismo. La fatiga emocional de los últimos días hizo que una chispa de irritación surgiera en Sofía. «Luego de todo este tiempo, ¿ahora decides hablar? Desde cuando ocultas cosas que pueden cambiarlo todo», apremió, tratando de contener la ola de emociones que amenazaba con desbordarse. «Porque estaba asustada, Sofía. Asustada de perderte, de perderme a mí misma. Y sobre todo, de que este secreto puede cambiarlo todo entre nosotras», soltó Clara, con los ojos comenzando a humedecerse. Sofía se sintió atragantarse, abrumada por la inminente revelación. En su interior, una batalla estalló, el deseo de desmoronar las paredes que Clara había construido y el miedo de descubrir una verdad que podría cambiar su relación. La presión la hizo tambalear en su propio camino. Podía darse el lujo de escuchar a Clara mientras luchaba por su propia voz. La conversación giró en un torbellino de emociones, promesas, secretos, y la oscuridad que se ocultaba tras sus miradas. Mientras su amiga hablaba, Sofía tomó notas mentales de su propio crecimiento, de cómo descubrir esto podía ser una oportunidad para aprender y evolucionar. Entre la confusión y la promisoria luz de su propio arte, comenzó a organizar un nuevo esquema de expectativas. El tiempo parecía detenerse, dando forma a un momento que podía abrir puertas cerradas de par en par o cerrarlas de golpe. Justo antes de que Clara terminara sus palabras, una esfera de tensión se instaló en la habitación. Sofía se encontró preguntándose si estaba lista para absorber cualquier cosa que el destino le arrojara. ¿Sería esta la oportunidad que había esperado para retomar el control, no solo sobre su arte, sino sobre su vida?
Ante la posibilidad de que todo lo que conocía pudiera cambiar, Sofía se preparó, consciente de que la verdad siempre viene acompañada de un peso. Con el corazón palpitante, esperó la revelación que podría cambiar el rumbo no solo de su amistad, sino de su propio viaje artístico. Era momento de abrirse y aceptar lo inevitable. Sin embargo, mientras su amiga se disponía a hablar, el murmullo que llenaba el café se desvaneció, y con él, el último atisbo de seguridad que mantenía en su interior. ¿Estaba Sofía lista para desplazar la sombra de sus miedos y dar paso a la luz que su arte tanto necesitaba? Clara respiró hondo, su mirada fija en el boceto que aún sostenía en las manos. Sofía, por su parte, sintió como la ansiedad se intensificaba, cada segundo parecía un año. La conversación que había anhelado, ahora se convertía en un campo de batalla emocional. Un espacio que decidía no solo su relación con Clara, sino también su propia identidad como artista. «Hay algo en mi vida que no te he contado», comenzó Clara, su voz apenas un susurro. Sofía la observó, un torrente de temor crecía en su pecho. La idea de un secreto, que podría cambiar la naturaleza de su amistad y su propia creación artística, la envolvía con una mezcla de curiosidad y terror. «Hace tiempo que estoy lidiando con un problema personal», continuó Clara, sus manos temblando. «He tenido que esconderme tras una fachada, una imagen que no es realmente quien soy. Y eso me ha alejado de ti». De mí misma, Sofía sintió como una sombra de preocupación la invadía. La sinceridad de Clara parecía un último intento de conexión, pero también un recordatorio de su propia lucha interna. La presión por ser auténtica y relevante se llevó gran parte de su energía. Se preguntaba si Clara también había estado enfrentando una batalla silenciosa, lidiando con sus propias expectativas y la percepción de quienes las rodeaban. «No sé cómo puedes comprender lo que siento», dijo Clara, dando un paso hacia adelante. «Pero quiero que sepas que desde que compartimos nuestra pasión por el arte, he sentido que tengo algo que perder». Como si este secreto pudiera destruir todo, un silencio tenso se instaló entre ellas. Sofía aspiró profundo, reconociendo cómo el arte podía ser una salvación, pero también una carga. Sintió su corazón latir con fuerza, haciendo eco de la verdad que temía aceptar. Tal vez sus miedos no eran tan diferentes después de todo. Mientras Clara revelaba su historia, Sofía reflexionó sobre las identidades que había tejido en su propia vida. Cada trazo en el mural que soñaba crear era una amalgama de sus inseguridades, miedos y deseos. Se sentía como si hubiera estado buscando su voz en un eco distante. ¿Podría el arte ser su vehículo hacia una transformación personal? La esperanza comenzaba a aflorar entre sus dudas. «Siempre quise que nuestro trabajo reflejara quiénes somos realmente», dijo Sofía, sintiendo la calidez de nuevas posibilidades. «Quizás tu historia pueda ser una parte de nuestro arte, un modo de sanar». Clara dejó escapar un suspiro cargado de emoción. En ese instante, Sofía sintió que existía una conexión más profunda entre ellas, un hilo invisible que las unía en su búsqueda de autenticidad. Pero aquella revelación también representaba un gran riesgo. Aceptar la vulnerabilidad podría llevarlas a un terreno inexplorado donde el dolor y la sanación coexistían. «Tal vez este secreto pueda transformarse en parte de tu mural», sugirió Sofía, con la mente agitada por la tentación de un nuevo comienzo. «Podría ser la voz que nos impide sentirnos solas en nuestras luchas. Pero necesitaré saberlo todo de ti». Un brillo de alivio cruzó el rostro de Clara. Finalmente había dado el primer paso hacia la apertura que ambas necesitaban. Sin embargo, la tensión no desapareció del todo. Sofía sabía que pronto tendría que confrontar sus propias verdades, abrir los cerrojos de su alma y desnudarse ante su arte, mientras las palabras seguían fluyendo entre ellas. Una parte de Sofía cuestionaba si estaba lista para asumir la responsabilidad que venía con la creación auténtica. Irónicamente, había estado esperando este momento para liberarse de las cadenas que la mantenían atada a dudas y temores. Pero ahora, el costo parecía más alto de lo que había imaginado. Justo cuando la conversación parecía encontrar un nuevo rumbo, el teléfono de Clara vibró en la mesa. Al mirarlo, su expresión se tornó de nuevo sombría. El contraste de la esperanza que había surgido entre ellas se volvió palpable. «Es mi madre», murmuró Clara, mirando la pantalla con una mezcla de miedo y determinación.
Sofía sintió como la incertidumbre invadía el aire otra vez. Algo en esa llamada prometía un nuevo desafío que podrían no estar preparadas para afrontar. ¿Estaban realmente listas para todo lo que su viaje artístico implicaba? La respuesta se desvaneció entre dos realidades, y una nueva ola de tensión se instaló en la sala. A medida que Clara contestaba la llamada, Sofía se dio cuenta de que la revelación esperada podía ser solo el comienzo de una serie de decisiones vitales que definirían no solo su arte, sino también su vida. ¿Qué secreto los esperaba al otro lado de esa conversación? La voz de Clara se elevaba por encima de la confusión en la habitación. Sofía se esforzó por escuchar, pero el murmullo del diálogo se volvió un trasfondo distante. Observó a Clara, intentando desmantelar sus propios pensamientos, cuestionándose si ese momento era un punto de inflexión en sus vidas. Mientras la conversación avanzaba, la ansiedad se convirtió en una especie de anticipación. A medida que Clara respondía, Sofía no pudo evitar preguntarse qué decisión tomaría Clara en función de la información que estaba recibiendo. Cada palabra de Clara parecía tener una resonancia personal, cada entonación podía decidir el rumbo de su relación y la dirección de su carrera artística. Clara cortó la llamada y quedó en silencio. La mirada de sus ojos reveló una mezcla de decisiones recién formadas y emociones aún atormentadas. Sofía se acercó un paso, sintiendo que el tiempo había perdido su ritmo. ¿Qué pasó?, preguntó suavemente, sin poder evitar la preocupación que empujaba sus palabras hacia adelante como una corriente. Fue complicado, dijo Clara, aún sin lograr despegar la mirada de una realidad distante que se reflejaba en sus ojos. Me dijo que necesita que vuelva a casa. Que me quieren allí, pero, no sé si estoy lista. Un peso adicional aplastó el aire entre ellas. Sofía sintió que su propio espíritu vibraba con la incertidumbre. La carga que Clara llevaba parecía ampliarse. Sofía se dio cuenta de que su amiga se encontraba ante un cruce, algo que podría alejarla de su camino o, quizás, redefinirlo por completo. La tensión se alzó como una ola, un tsunami de opciones que amenazaba con arrastrar a ambas lejos. Sofía pensó en sus propias ambiciones, en el mural que debía finalizar. La inminente decisión de Clara de regresar a casa la obligaba a confrontar sus propios miedos y desafíos como artista. Estaba dispuesta a luchar por sus sueños, incluso si eso significaba perder a Clara, al menos temporalmente. ¿Qué es lo que más necesitas en este momento?, preguntó Sofía, consciente de que el apoyo sería fundamental, incluso si eso significaba que su camino las llevara en direcciones opuestas. La respuesta de Clara, a pesar de ser delicada y sabia, la llenó de interpelaciones desgastadoras. Siempre he tenido miedo de decepcionarte, de no ser suficiente. Pero ahora me doy cuenta de que ese miedo me ha mantenido atrapada, confesó Clara, dejando entrever una vulnerabilidad desgarradora que resonó profundamente en Sofía. Algo cambió en el aire. Las palabras de Clara eran un reflejo de lo que ambas habían estado sintiendo. El arte requiere autenticidad, y seguir adelante con una fachada siempre sería un obstáculo. Un desafío se planteó ante ellas: encontrar la manera de ser fieles a sí mismas en un mundo lleno de expectativas ajenas. Clara tomó aire profundo, como si estuviera preparándose para un salto. Quizás deba ir a enfrentarlo. No puedo seguir escondiéndome. La determinación de Clara despertó algo en Sofía. La fortaleza que ella necesitaba también moraba en su interior, latiendo con fuerza al ritmo de sus inseguridades. Decidió que era hora de ser valiente, de hacer del mural una manifestación de sus verdades y de las de su amiga. Entonces, hagámoslo juntas, propuso Sofía, sintiendo un nuevo hilo de fortaleza correr por su voz. Necesitamos capturar todo lo que somos. Y si de verdad decides volver, será material para dar vida a nuestra obra. Esa promesa, un pacto de autenticidad y apoyo mutuo, les ofreció un enfoque renovado. Sin embargo, nada estaba resuelto. Clara necesitaba tomar decisiones que podían no solo cambiar su vida, sino también definir quién era como artista. Mientras ambas comenzaban a discutir los elementos que cada una podría aportar al mural, el telón del arte se levantó con un aire fresco, pintando sus futuros con matices de esperanza y dolor. Pero por otro lado, el silencio de la lección que acababa de ocurrir permanecía en la habitación. Clara estaba a punto de enfrentar su pasado, y eso podía romperlas.
O unirlas. Cuando Sofía pensó que había llegado a una atmósfera creativa de aceptación, Clara la miró con una intensidad que hacía eco de la inquietud. Hay algo más que necesito decirte. Algo que podría cambiarlo todo. La respiración de Sofía se detuvo. El peso de aquellas palabras prometía un nuevo giro en su viaje, uno que ni siquiera podían imaginar. ¿Qué otra verdad latía bajo la superficie? Sofía se quedó paralizada, el corazón latiendo con fuerza al enfrentarse a la invitación de Clara a descubrir sus secretos. La tensión era palpable, pero había un rayo de determinación en el aire, y Sofía sabía que ya no podía permitir que el miedo la dominara. Había llegado el momento de dar un paso hacia adelante, de enfrentar esa verdad, y quizás, de encontrar una nueva dimensión de sí misma y de su arte. Clara, estoy lista para lo que sea. Debemos ser sinceras la una con la otra para poder seguir adelante, dijo Sofía, instando a su amiga a confiar en ella. La conexión que compartían había crecido, y ese vínculo podía ser el principio de una transformación no solo artística, sino también personal. Clara tomó aire, sus ojos reflejando una mezcla de vulnerabilidad y fortaleza. Es sobre mis padres. No solo estaba lidiando con el temor de decepcionarte, también he tenido que enfrentar que no están contentos con mi amor por el arte. Ellos nunca creyeron que esto fuera algo serio. Desean que vuelva a casa, que deje todo esto atrás, reveló. Sofía sintió que un fragmento de su propia lucha resonaba en esas palabras. Recordó sus propias inseguridades respecto al arte y el constante eco de las expectativas familiares. ¿Y si hiciéramos algo que los muestre lo importante que es para nosotras? Sugirió Sofía, viéndolo como una oportunidad para beneficiar a ambas. Podemos utilizar el mural para exponer cómo el arte es una forma de vida, no solo un pasatiempo. Si lo documentamos y lo compartimos, podría abrir los ojos de otros también. Clara la miró, asimilando la idea. ¿Crees que podríamos hacerlo? ¿Qué podrían entenderlo? Preguntó, la chispa de duda en su voz comenzando a desvanecerse. Con certeza. El arte tiene este poder. Un mural no solo muestra quiénes somos, sino lo que hemos sobrevivido, lo que deseamos alcanzar, respondió Sofía con firmeza. Y podemos hacerlo juntas. Necesitamos ser valientes, no solo por nosotras, sino por quienes vienen después. La conexión entre ellas creció aún más, un puente de solidaridad formando un camino hacia el futuro. Clara se animó, y la posibilidad de un futuro compartido, lleno de creatividad y autenticidad, comenzó a convertirse en su nueva realidad. Con un nuevo sentido de propósito, ambas se dirigieron al taller de arte. Allí, comenzaron a trabajar en conceptos para su mural. Cada trazo se sentía significativo. Sofía se dio cuenta de que cada pincelada de colores, cada forma y cada idea capturaban las historias de sus vidas. Desde las luchas, las inseguridades, hasta esa búsqueda de verdad que tanto anhelaban, mientras el mural cobraba vida, también lo hacía su relación. Cada conversación sobre los colores que eligieron, los símbolos que querían incluir, se transformaba en un ejercicio de liberación. Al compartir sus historias, sus sueños y sus miedos, se sentían empoderadas, como si el arte no solo les perteneciera, sino que representara un impacto en su comunidad. Días más tarde, con la fecha de la presentación del mural acercándose a pasos agigantados, Sofía sintió que había alcanzado un nuevo nivel de confianza. No solo había honrado a su madre a través del arte, sino que había abrazado su propia identidad. La compañía de Clara la había inspirado a ser un modelo a seguir, a alzar la voz por quienes aún no se sentían escuchados. El día de la presentación, la galería se llenó de gente. Las risas y las sonrisas pronto se entrelazaron con el aire de expectativa. Sofía se encontraba en el centro, su corazón rebosante de orgullo. No solo por el mural, sino por la transformación que había experimentado. Se dio cuenta de que el valor no solo reside en cumplir las expectativas ajenas, sino en encontrar su propio camino, basado en sus pasiones. Este mural es un homenaje a todas aquellas voces que han sido silenciadas, un recordatorio de que el arte es la expresión más pura de quienes somos, dijo al público, sus palabras fuertes y decididas. Las ovaciones se sintieron reconfortantes, y en ese instante, Clara tomó su mano. Ambas sabían que era el inicio de una nueva etapa, no solo en sus vidas, sino en sus carreras como artistas.
La resiliencia y la autenticidad habían dado sus frutos, y el camino a seguir sería uno donde continuarían apoyándose mutuamente. Sofía se sintió realizada, abrazando de lleno su destino. Había aprendido a encontrar su voz, no solo en el arte, sino también en su vida personal. Se dio cuenta de que el amor por su madre no se había desvanecido, sino que se había transformado en algo más profundo, una conexión que coexistía con su aspiración de lograr una vida entera dedicada al arte. El mural se convirtió en símbolo de su propia historia, un reflejo tangible de su viaje de superación personal. El arte había mostrado ser su salvación y su voz de poder, y Sofía estaba lista para abrazar todo lo que el futuro le ofreciera, una artista en pie de guerra, fuerte y decidida. La transformación estaba completa. Lo que una vez fue una lucha por la identidad se convirtió en el triunfo del espíritu humano. Sofía ahora no solo era una artista, sino una mujer empoderada que había encontrado su camino hacia la realización personal, y así, la niña que había vivido como un perro resurgió, no solo como artista, sino como la persona que siempre debió ser. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Síganos ahora y no se pierdan las próximas historias emotivas exclusivas. Déjanos un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Únete a nuestra comunidad, tus sueños pueden comenzar aquí.